Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria, el curso de Biología. Estamos en el módulo 5, el tema número 2. El tema se llama Ecología. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. ¿Qué significa ecología? Como sabemos, logos significa estudio, ¿sí? Logos, logía, estudio. Y eco significa lugar, lugar o ambiente. Así que la ecología se va a encargar de estudiar el ambiente o el lugar de donde vive algún animal, ¿sí? Algún animal, algún tipo de animales, incluyendo nuestro hábitat, ¿no? Donde estamos viviendo ahora mismo, pero de manera natural. La ecología no va a estudiar un edificio, la ecología no va a estudiar una catedral, una iglesia, ¿no? Tiene que estudiar un lugar natural. Sí, recuerden que estamos en el curso de biología, así que todo lo que vamos a ver hoy día va a ser de todo lo que es un ambiente natural, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco de teoría. Otra vez vamos a ver la palabra ecología. Viene de dos vocablos: eco, que significa hogar o lugar de residencia, y logos, que significa estudio, ¿sí? Estudio del hogar, del lugar donde habita una determinada especie de animales. Muy bien, la ecología. Vamos a estudiar bastantes partes. Un ratito, chicos. Ya. ¿Qué es la ecología? La ecología va a ser lo que sería una ciencia. Recuerden que todo lo que es biología pertenece también a la rama de la ciencia, que va a estudiar la relación entre el ambiente y los seres vivos. Esta relación entre el ambiente, el lugar donde vive, conjunto con los seres vivos, con los animales, se va a llamar ecología, ¿sí? Y acá no solamente va a haber animales, también va a haber plantas, ¿sí? Ya que sabemos que los animales, la mayor parte de animales, el mayor número de animales consume plantas, ¿sí? De esta manera se forma la cadena alimenticia, que también está dentro de esta parte, ¿sí? Entonces, el día de hoy nada más vamos a estudiar lo que es los ambientes, los lugares en donde viven los animales, ¿sí? No vamos a estudiar las plantas, tampoco los ríos, las aguas, ¿no? No se va a estudiar eso. También dice que es una parte de la sociología. Es una parte de la sociología. ¿Qué significa sociología? La parte de la sociedad, ¿no? Las personas. Por ejemplo, tenemos grupos humanos como grupos rurales, donde hay chacras, donde hay cultivos. También tenemos grupos urbanos, donde hay un poco más de casas de cemento, ¿sí? Donde hay pistas, veredas, carros. Esa es la parte urbana. También tenemos una parte nativa o un poco más natural, ¿no? Como por ejemplo la parte de lo que es la selva, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos grupos humanos también se pueden estudiar dentro de la ecología, ya que también tienen parte natural, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la historia de la ecología, en realidad no nos importa mucho, pero apareció en 1869, ¿sí? Mediante Lamarck, su primera teoría de la evolución, de allá por lo cual los organismos están para
siendo este un mecanismo de evolución y una de las principales bases de la ecología, teniendo en cuenta las relaciones de los órganos con su... ¿Sí? Entonces la ecología, como vemos, va a estar íntimamente relacionada a los seres vivos conjuntamente con el entorno, ya que vemos que Lamarck nos dice que no puede haber un ambiente sino en relación entre el medio ambiente y el ser vivo. ¿Cuál es el objetivo de la ecología? ¿Para qué estudiamos esta ecología? Vamos a definir niveles tróficos, ¿sí? Esto se refiere a las cadenas alimenticias. Vamos a ver cómo se forma la cadena alimenticia, ¿sí? Porque también es parte de esto, ¿no? Si no existiera la cadena alimenticia, ningún animal podría evolucionar, ¿sí? ¿Qué significa? Todo es vida, desde un hongo, desde una bacteria, hasta un león, hasta un elefante, ¿no? Todos ellos, incluyendo las plantas, ¿sí? Hongos, bacterias, virus, plantas, animales, van a formar la biomasa, o sea, van a formar la parte viva. También vamos a tener una parte que es inerte, ¿sí? La parte inerte vendría a ser lo que es el agua, el aire, el suelo, ¿sí? Bueno, vamos a definir también al ecosistema y vamos a diferenciar sus componentes y estructura. Hay que establecer una diferencia entre el hábitat va a ser donde vives. Por ejemplo, tu hábitat es tu cuarto, ¿sí? Y tu nicho ecológico, bueno, en esta cuarentena va a ser tu casa, porque vas a ir a pasear a la cocina, vas a ir de paseo a la sala, vas a ir de excursión a tu patio, ¿sí? Ese sería tu nicho ecológico. En cambio, tu hábitat sería tu cuarto, donde más paras, ¿no? Ahí estás en la computadora todo el día haciendo tus tareas. Te pasas la mayor, y el nicho ecológico es donde vas de vez en cuando, ¿sí? Vas a alimentarte, vas a pasear, vas, no sé, de compras, vas esporádicamente, ¿sí? Si lo comparamos con un animal, por ejemplo, un conejo, ¿sí? El hábitat de una cebra es debajo de una cuesta, debajo de unas rocas o tal vez en una cueva, ¿sí? Ese es su hábitat. Ahí pasa la mayor parte del tiempo, ahí tiene su familia, ahí tiene a sus hijos, no sé, ¿sí? Ahí tienen bastante tiempo. En cambio, su nicho ecológico sería cuando va a tomar agua, ¿no? Después de un día, 2 días va a ir a tomar agua a un río, ¿sí? Y forzosamente tiene que ir a tomar agua ahí. ¿Por qué? Porque necesita tomar agua, ¿sí? Pero en ese lugar sabemos que hay cocodrilos, entonces esos cocodrilos forman parte, ¿no?, del nicho ecológico. Arriesgarse para tomar su agua, ¿no? Entonces tiene que hacerlo forzosamente. En el caso de tus papás, ya digamos, tu papá está trabajando, su nicho ecológico de tu papá sería el trabajo, ¿sí? Tiene que ir a trabajar interdiario todos los días, no sé, pero su hábitat de tu papá sería su casa, ¿no? Tu casa. Entonces diferenciemos bien esta parte, hábitat y nicho ecológico. También tenemos que conceptualizar el término de red trófica. ¿Qué significa red trófica? Es parecido a la cadena alimenticia. En esta cadena alimenticia es sencillo, ¿no? Tenemos productor primario, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, carnívoro, cazador, y al final tenemos los carroñeros, después los descomponedores. ¿Cómo es la red trófica? Vamos a agrupar. Solamente no va a haber un productor primario, solamente no va a haber 2 carroñeros, ¿sí? Solamente no va a haber 2 descomponedores. Existen diferentes partes, ¿no? Diferentes animales, diferentes formas, y estas van a ser mucho más grandes cada vez, por eso se le llama red trófica.
También tenemos que diferenciar entre población y comunidad. Bueno, esto ya es un avance de la siguiente clase. Población y comunidad. Población es solo referido a las personas, ¿sí? A las personas. Por ejemplo, la población no sé, del Pedregal, solo se refiere a las personas. Pero si hablamos de comunidad, vamos a ver la comunidad de Condesuyos, la comunidad de Islay, la comunidad de Arequipa, ¿sí? Se refiere pegado a un lugar, ¿sí? Pegado a un lugar. ¿Qué es el potencial biótico? Es todo aquello que se puede lograr, todo aquello que puede lograr toda una cadena viva, ¿sí? ¿Cuál es el potencial biótico de un río? Que puede llegar a tener sapos, puede llegar a tener peces, puede llegar a tener no sé, alguna variedad de plantas, ¿sí? Entonces ese sería el potencial. ¿Hasta dónde podemos llegar? Ya, nos quedamos en potencial biótico. Era todo aquello hasta dónde pueden llegar lo que serían los seres vivos. Por ejemplo, digamos en un estanque de agua. En un estanque de agua tenemos lo que es las algas, ¿sí? Tenemos esa agua verde. En un estanque de agua tenemos esa agua verde. Entonces, de esa agua verde se van a alimentar algunos animales, por ejemplo, filtradores, algunos crustáceos microscópicos. De estos crustáceos microscópicos se van a alimentar algunos escarabajos. Entonces, en el agua también va a haber escarabajos acuáticos. Después de esto, lo que va a haber, van a venir lo que serían las aves, ¿verdad? Alimentarse de esos escarabajos, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿hasta dónde puede llegar? ¿A qué se puede convertir ese lugar? Como van a venir las aves, se van a alimentar de esos crustáceos. Lo que va a pasar es de que se van a estar abonando, ¿no? El excremento de las aves se va a convertir en abono. Así que después de este tiempo, ese abono va a servir para poder crear nueva vida, crear nuevo pasto, digamos, ¿sí? Una nueva variedad de planta. Va a crearse pasto y poco a poco va a ir pasando esto, ¿no? Si es que el agua sigue ahí, ¿no? Este pasto va a originar más humedad en el ambiente. Esta humedad va a hacer posible de que pueda almacenarse, pueda aclimatarse otro tipo de plantas, ¿sí? Como por ejemplo algún helecho. Después de los helechos vienen los arbolitos y así, ¿no? Poco a poco, de un lugar de donde solamente había agua y justamente por algún tipo de algas, después los microorganismos, los microcrustáceos, qué sé yo, después los diferentes insectos y todo eso, van a llamar a más animales, ¿no? Entonces esto va a llamarse lo que es el potencial. Se puede llegar con un cierto territorio, un cierto número de plantas, qué sé yo, ¿sí? Seguimos los distintos biomas, ¿sí? Y entre distintos biomas son los tipos de lugares donde viven las personas, ¿sí? Son los tipos de lugares donde viven las personas. Por ejemplo, los animales, perdón. Por ejemplo, y esta va a ser nuestro vamos a identificar los distintos biomas donde pueden vivir los animalitos, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Si acaso, autoecología. La autoecología son un estudio de especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente, individualmente. Y sinecología es el estudio de los medios ambientes individuales y la relación entre especies. O sea, la autoecología solo es para una especie y la sinecología es cuando se van a relacionar varias especies. Y acá estamos viendo que la ecología
se puede valer de muchas ciencias, ¿no? Zoología, botánica, geografía, geología, hidrología, física, química, bioquímica, todo eso, ¿no? Es una ciencia bastante compleja, pero aparentemente es algo muy sencillo, ¿no? Si lo profundizamos mucho más, vamos a ver que todo esto va a tener relación y bueno, vamos a tener eso, ¿no? Ahora vamos a lo siguiente. Bueno, como hemos visto, hay varios enfoques. Descriptivo solo vamos a ir y vamos a observar. Funcional vamos a buscar el porqué de las cosas, ¿no? Así como hemos hablado de un agua estancada, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver el funcional. ¿Qué es lo que hace el alga? ¿Qué es lo que hace el crustáceo? ¿Qué es lo que hacen las aves? ¿Verdad? La forma evolutiva es algo ya más a largo plazo. ¿Qué pasa cuando esa agua, digamos, emposada, verde, de acá a 10 años va a seguir así o qué va a pasar? Se va a convertir, ¿no? Seguiría esto así. Y este pantano, bueno, la vida en el agua ya no estaría tan poblada, ¿no? Como antes. ¿Qué más? Relación entre la ecología y el medio ambiente. Tenemos esta relación muy que bueno, el medio ambiente también va a influenciar dentro de lo que sería la ecología, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos sinónimos que son sinónimos, pero diferentes conceptos. No es lo mismo ecología que el medio ambiente, ¿no? Ecología es algo más profundo, ¿sí? Vamos a estudiar a cada especie, qué es lo que hace cada alga, cada plantita. En cambio, el medio ambiente es algo más como una vista más panorámica, ¿sí? El aire, el agua, el suelo, ¿sí? Nada más, es algo mucho más amplio el medio ambiente y menos específico. Ecología es algo mucho más específico. Ya, muy bien. Acá tenemos un cuadrito de ecología, bueno, que no lo vamos a tocar, pero ecología tiene dentro un ecosistema, ¿no? Ecosistema es algo pequeñito. El ecosistema puede estar dentro de una botella de vidrio abandonada, ¿sí? Donde se han formado algas y han puesto ahí los zancudos, algunos huevitos, ¿sí? Y ahí se han formado han eclosionado los huevitos y bueno, ya. Ese es un ecosistema, ¿no? Para los zancudos. Ahora sí vamos a ver los hábitats, ¿sí? Hábitat, nicho ecológico y entorno. Hábitat es el lugar físico donde ocupa un ser vivo. En cambio, es ver el hábitat realmente para las especies. El desierto, ¿sí? El desierto va a ser un lugar donde determinado tipo de animales va a estar viviendo, ¿sí? Por ejemplo, este desierto puede ser un terreno arenoso o pedregoso que va a carecer de vegetación debido a la escasez de precipitaciones. Precipitaciones quieren decir lluvias, ¿sí? Así que el desierto no solamente puede ser de arena, sino también pedregoso. Tenemos ahí nuestra imagen, vamos a hacerle un zoom y vemos, ¿no? Alguna que otra plantita, ¿sí? Que bueno, es una super plantita, ¿no? Como vive ahí. Tenemos la siguiente, que es el bosque. Este bosque es una extensión de terreno densamente poblado de árboles, arbustos y matorrales, ¿sí? Los árboles miden más de 2 metros, 3 metros. Los arbustos miden menos de 2 metros. Y un matorral significa una mezcla de diferentes plantas. Ya. Un matorral es una mezcla de plantas enredaderas, una mezcla de plantas
herbáceas, de arbustos, de todo, ¿no? Es una mezcla muy enmarañada de plantas. Sí, ahí tenemos el bosque. Como vemos, ¿no? Un crecimiento. Una montaña también es un lugar donde pueden habitar diferentes especies, ¿no? De animalitos. Hay diferentes tipos de montaña, dependiendo de la humedad y las temperaturas también, ¿no? En este caso, la montaña va a ser una elevación de tierra, la cual va a estar superior a 700 metros, ¿sí? Va a tener una vegetación similar al de la pradera, o a veces también puede haber montañas de sierra, ¿sí? Y algunas montañas que nada más van a tener plantas, como se dicen, plantas xerofíticas, que van a tener lo que son cactus, crásulas, diferentes plantitas, ¿no? En este caso, esta montaña dice que tiene vegetación igual que la pradera. La pradera es un lugar donde se va a realizar diferentes actividades, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es una montaña acá, ¿no? Esta montaña va a tener lo que sería paso, y ojo, tiene que ser superior a los 700 metros, ¿sí? Muy bien, esa es una montaña. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya con esto culminamos, ¿no? Para repasar la última vez, el hábitat. Hábitat, lugar físico ocupado por un ser vivo. Dicha área debe poseer las condiciones aptas para que la especie pueda residir, o sea, vivir ahí. Alimentarse, reproducirse, hacer todas las cosas lo más estables posible, ¿sí? Y bueno, en el hábitat lo que hemos visto es el desierto, hemos visto el bosque, hemos visto la montaña, nos falta ver la selva, ¿sí? Nos faltó ver la selva. Sí, a ver, nos faltó ver selva, océanos, mares, ríos y lagos. En caso de la selva es sencillo, tiene alta humedad, es bastante humedad. Tenemos también lo que sería presencia de diversas, todo es vegetación, hay más vegetación que se nota el suelo casi. Y bueno, ahí tenemos arbustos, plantas pequeñas, animales. La presencia de humanos casi no está muy presente, porque los humanos, la condición para vivir ahí no es tan sencillo, no es tan fácil. La humedad relativa también es alta, llueve. Hay dos tipos de selva, ¿no? Selva alta y selva baja. En la selva alta llueve generalmente, y en la selva baja es donde habitan las personas, ¿sí? En la selva baja, bueno, las personas hacen sus casas, sus chozas, sus casas, sobre el suelo, más o menos 1 metro, 2 metros, depende del lugar donde estén. O a veces también sus casas son flotantes, con árboles, ¿no? Con una base de árboles, para que cuando llueva mucho no se mojen, ¿no? El lugar donde van a dormir, digamos, ¿sí? En el caso de los océanos y mares, no existe vida de las personas. Los océanos y mares van a ocupar bastante animales de todo tipo, ¿no? En los mares y océanos. En los ríos, bueno, los ríos también albergan cierta cantidad de animales, y la diferencia de un río de un lago es que el río está el agua en constante movimiento, ¿sí? El agua siempre va de un lugar hacia otro lugar. Es generalmente de una zona alta hacia una zona baja. En el caso de los lagos, son aguas un poco más estables, estancadas, ¿sí? En este caso, la vida también se desarrolla un poco más, hay un poco más de vida. Generalmente hay peces, ranas, aves, ¿sí? Y bueno, las profundidades son más hondos que los ríos. Los ríos generalmente son superficiales.
Muy bien, chicos, entonces hasta aquí es nuestra clase de hoy. Espero que se haya entendido, espero que, bueno, no haber corrido mucho, creo que he corrido un poco, pero bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Y bueno, tu única tarea que tienes hoy día es desarrollar un resumen sobre los diferentes ecosistemas, ¿sí? Tienes que dibujar a los ecosistemas. Si deseas puedes tomarle captura de pantalla acá, ¿sí? Para que los tengas, ¿no? Desierto, ya sabes, puede ser de arena o piedras. Bosque es conjunto de árboles, ¿sí? Muy densos. Montañas son elevaciones de más de 700 metros. Pueden ser así secos o también húmedos, ¿no? Hay montaña de selva y montaña de sierra, ¿sí? La montaña de selva es la que hemos visto y la montaña de sierra es, bueno, es un poco menos de plantas, ¿no? La selva tenemos dos tipos de selva alta y selva baja. Las personas viven en la selva baja y en la selva alta es un poco más, ¿cómo se dice? Es un poco más, más agreste la zona. Llueve demasiado de día, de noche. En cambio en la selva baja el suelo es un poco más estable. Las personas pueden hacer cultivos, pueden sembrar algunas cosas, ¿sí? Y pueden alimentarse de eso, ¿no? Los océanos también, bueno, conocemos obviamente los océanos, los corales, dentro de esto están los corales, tenemos diferentes zonas, ¿no? Tenemos los ríos y los lagos, que son casi parecidos, solo que el río es de menos profundidad, el lago es más profundo. El río, el agua está en constante movimiento, corriendo. En cambio en el lago, el agua es un poco más estanca, ¿no? Más suave el movimiento, ¿sí? Bueno, chicos, entonces hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Espero vernos la siguiente clase, completos todos, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Cuídense mucho, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chao.